Hola, ¿cómo están? Soy la profe Mariclen. Bienvenidos a mi canal Tendencias de TIC. Hoy hablaremos del lenguaje de programación Proyecto 4, manejo de base de datos. Entramos en el ambiente de Visual Basic. Creamos el formulario 1, donde en este caso se le puso el fondo de un pensamiento, un dibujo. Se le colocó la fecha y la hora como se hizo en uno de los ejercicios anteriores. Se le hizo un command button para entrar al siguiente formulario y se hizo otro para salir del programa y cerrar la base de datos. En este botón, en los dos botones se les colocó en el top tip test un texto para dar entrada. Veamos cómo está hecho esto. Aquí sí se le da entrada, se ve que tiene la hora y la fecha, y aquí para salir. Ok, salgamos. Cómo está programado el formulario formulario 1. En el formulario 1 se programó el botón para ocultar el formulario 1 y mostrar el 2, y en el segundo botón se le colocó close para cerrar la base de datos y fin para salir del programa. El timer se programó para mostrar la hora y la fecha, como se hizo en los otros ejercicios. Para crear la base de datos se va a complementos y se selecciona la opción de administrador visual de datos. Aparece el BizData, que es el manejador de base de datos de Visual Basic. Le decimos que tomamos la opción de Microsoft Access MD versión 7. Si uno tiene ya una base de datos creada en Access, en cualquiera de estos gestores de base de datos, lo puede abrir desde aquí, pero en este caso vamos a crear una base de datos de Access desde BizData. Se le da a la versión 7, se va y se selecciona el sitio donde se va a guardar la base de datos y se le da un nombre y se le da a guardar. En este caso va a ser una base de datos de empleado. Vamos a trabajar con los datos de un empleado, donde se van a incluir, modificar, eliminar y consultar datos.
que es el fin último de un programa. Se le da botón izquierdo, se le da nueva tabla, se le coloca el nombre de la tabla, que se va a llamar datos. Vamos a agregar el nombre del dato. Vamos a agregar un campo, se va a llamar nombre. Se va a llamar nombre. Vamos a decir el tipo de dato que va a ser, si es largo, si es doble, si es fecha, si es texto, si es binario, si es memo. Vamos a decirle que es texto, que el tamaño es 50. Si uno quiere validar y ya. Agregamos ahora el apellido. Ahora agregamos la cédula, que va a ser numérico. El sueldo, que también va a ser numérico. Cerramos. Seleccionamos la cédula como índice, para lo cual le decimos agregar índice, le damos a agregar cédula, le vamos a poner como nombre índice, en el campo de indexación, porque va a ser el índice de la tabla o el campo clave de la tabla. Le damos cerrar, le damos generar a la tabla. Estos son los, vemos ahora qué datos tenemos allí. Ok, no tenemos datos allí. Ahora vamos a abrir la tabla, a ver el diseño de la tabla. Podemos agregar nueva tabla, renovar, cambiar nombre. Podemos cambiar los campos. Por supuesto, después que ya uno ha llenado una tabla, no puede cambiar la estructura de la tabla, porque si no puedes dañar los datos. Aquí se pueden ver las propiedades de la tabla, cuando fue creada, el índice, los campos del archivo. Podemos darle entrada aquí a los datos. Pero no vamos a llenar los datos ahorita. Bueno, cuando uno crea la tabla, automáticamente se crea un data environment, que es como el manejador de las tablas.
o el manejador de la base de datos. Ahí es donde uno ve el diseño de la tabla. Bueno, vamos a seguir. Vamos a diseñar el formulario 2. Para diseñar el formulario 2 le vamos a asignar el color, el backcolor. Por supuesto tiene su otro botón para regresar. Le vamos a colocar como nombre a este formulario, le vamos a colocar como nombre en el caption, le vamos a colocar datos del empleado. O mejor, vamos a ponerle empleado, porque no es nada más datos del empleado, es donde vamos a manejar los datos del empleado. Ok. Vamos a guardar. Por supuesto, vamos a guardar la base, la data environment en el mismo sitio donde tenemos el proyecto. Ahora vamos a agregar los botones para ingresar datos. Ingresar datos. Modificar. Eliminar. Buscar. Y salir. Vamos a agregar cuatro level. Apellido,
cambiarle, vamos a modificarles la letra. Y vamos a colocar también 4 text box. Y aquí le vamos a quitar el colocar los text box. Vamos a colocar otro botón. Este botón es para que diga OK cuando esté de acuerdo con las modificaciones y esto. Y este es para cancelar. Vamos a agregar un list box. Vamos a quitar, le vamos a poner en visible, le vamos a poner falso para que no se vean los datos. Y vamos a colocar un control data, un data control.
Sigamos. Además del data, se le agregó un level para que cuando se muestre el list box se le diga al usuario que tome una opción y le dé doble clic. Se puso invisible el list box como se dijo anteriormente, colocando donde dice visible true, y el data se le quitó lo escrito en el caption y también se le puso visible falso. Donde el fin del data es controlar la relación entre Visual Basic y la interacción entre la base de datos de Microsoft Jet. Ok. En el formulario 1, en salir solamente se dejó anteriormente dije que se le colocaba close, pero como en formulario 2 yo tengo el botón de salir, en el botón de salir se programó cerrar la base de datos mediante la cláusula close. Porque el formulario 2 se sale y vuelve a la pantalla anterior. Ok. Bueno. Cada uno de estos botones se le colocó un mensaje en el top tip text, que es para que cuando uno coloque el mouse sobre el botón de un mensaje. Por ejemplo, en este caso, para dar entrada a los datos, empleados en la base de datos. O sea, esta es la función de este botón y así sucesivamente. A los text box se les quitó en el caption el texto que tenía. Bueno, ahora veamos. Tenemos estos botones. Este ingresa los datos a la base de datos, este para modificar, este para eliminar, este para buscar los datos y salir. Como ya dije, es para salir. Cierra la base de datos y regresa al formulario 1. Estos son los level y los check, los text box, donde se van a colocar los datos según las acciones que se hagan. OK es para el botón OK, es para guardar los datos que se les dé entrada y cancelar es para después que uno anote los datos en cada uno de los text box. Si se decide no darle entrada a ese dato, se le da a cancelar y no se le da entrada a ningún dato y se limpian los datos.
veamos cómo está programado y después vemos cómo funciona el programa. Veamos. Lo primero que se tiene que hacer es, tenemos aquí definida la variable tabla temp, que es la tabla temporal, donde se van a en las bases de datos nunca se manejan los datos directamente sobre la base de datos. Cuando uno programa, primero tiene un espacio temporal, en este caso se va a llamar tabla, donde se van a manejar los datos y después se actualiza la base de datos. O sea, no se manejan directamente los datos en la base de datos. Y tenemos y tenemos cuál es una variable donde se va a controlar cuando se presione uno de los botones qué acción se quiere hacer, si es ingresar, modificar, eliminar o ok. Entonces esa variable va a tomar un valor para poder hacer las acciones que se tienen en ese botón. Más adelante verán cómo funciona. En este caso esas dos variables son públicas. Ahora, cuando aquí coloqué un comentario en el data para que se viera que el control data interactúa con el motor de la base de datos de Microsoft y permite crear aplicaciones preparadas para datos con la mínima cantidad de código. O sea, es la que como que hace la relación entre la base de datos y el programa para tomar más fácilmente los datos del programa. Muy bien. Ahora, cuando se carga el programa, o mejor dicho, cuando se carga el formulario, automáticamente se va a seleccionar el registro de la base de datos, pero de la base de datos que se va a abrir en la dirección donde está esa base de datos, o sea, en el sitio donde está, tal como se muestra allí, donde está la base de datos ubicada de empleados, que anteriormente la creamos. También se selecciona, se abre la tabla de datos y se le asigna a la tabla temporal, a la tabla temporal que se habló anteriormente, que es donde se van a manejar los datos dentro del programa para después guardarlos. Ok, vamos a ver cómo está programado ingresar datos. El botón de ingresar datos está programado cuando se le dé clic al botón. La variable cual va a tener el valor 1, que significa ingresar datos. Y se va a deshabilitar los botones colocando los falsos. O sea, vamos a deshabilitar los botones para que no lo usen los usuarios, y vamos a colocar visibles las etiquetas o los labels y los text box donde se van a introducir los datos, y se va a blanquear. Esto es lo que hace esta acción con las comillas, blanquear cada uno de los text box para que no se vea nada allí, y se va a poner visible el botón OK y el botón cancelar.
pues después que se dé entrada los datos hay que decidir o guardas los datos o cancelas la acción de los datos. Por eso es que se trabaja con la tabla temporal, pues, porque después es que se va a guardar los datos. Bueno, ahora bien, veamos cómo se está programado el botón modificar. El botón modificar, la variable cual se coloca en 2 y se evoca la función preparar, que es donde se muestran los datos en el list box. Más adelante se verá cómo está programada esa función. Eliminar. En el botón eliminar igual se coloca el cual en 3, se coloca preparar, se evoca la función preparar para mostrar los datos en la lista. Buscar, el botón buscar, allí se define la variable quién, a cual se le coloca el número 4, que viene a ser la opción 4, que es de buscar. Se evoca la función deshabilitar para deshabilitar los botones, que es lo mismo que estaba haciendo en el primer botón. Lo único que aquí se está haciendo a través de una función, para no volver a escribir todo esto en la programación del botón de modificar. Ajá. Entonces se le da una caja de un input box, que es una caja de entrada de datos, para que ingrese en la variable quién el número de la cédula de la persona. Si el número si es numérico, cédula, entonces realiza la búsqueda en la tabla temporal a ver si está esa cédula. Si está la cédula, si no está la cédula, entonces si no hay un match, esto es lo que significa no match, no consigue el dato, muestra que la cédula no se encontró. De lo contrario, muestra todos los datos de la persona en la tabla temporal, o sea, le asigna los valores de la tabla temporal a cada uno de los text box y los muestra. O sea, se evoca aquí en visible 1, se evoca la función visible para que se vea cuando, ok. De lo contrario, si la cédula no existe, se le da un mensaje de que si la cédula no es numérica, que es de lo contrario de este if, el else, se le da un mensaje de que la cédula tiene que ser numérica. Aquí lo que se está validando que el dato cédula sea numérico. Y se evoca la función habilitar. Y fin. Ahora bien, salir, bueno, ya dije, cerrar la base de datos, ocultar el formulario 2 y cargar el formulario 1 y mostrarlo. Vamos a ver cómo está programado el botón OK. OK es para guardar los datos.
y chequear que los datos sean válidos. Ajá, se chequea si nombre, apellido y cédula no están en blanco. Si los textos están en blanco, entonces se le da un mensaje de que no debe dejar campos en blanco. Y el set focus es para que el mouse se pare en el text 1, en el text box 1. De lo contrario, si se chequea que ningún campo esté en blanco, entonces se va a validar que la cédula y el sueldo sean numéricos. Si es numérico y es numérico el textbox 3 y el textbox 4, que es sueldo y cédula y sueldo, entonces se guarda la información. Si da un error, entonces va a ir a la subrutina error zoom, que está más abajo. Si los datos están bien, entonces se va a seleccionar según el caso. Tenemos aquí la cláusula select case. Select case es un ciclo interactivo, se va a seleccionar según sea el caso. Por ejemplo, se va a seleccionar si es 1 es porque va a ingresar 2, si es 2 es porque va a modificar, y así sucesivamente. Entonces lo que hace es, si es el caso de que que es la variable que va a definir cuál es el botón que se presionó, entonces si es 1 se va a agregar registro, que es esta acción que está aquí, se le agrega nuevo registro a tabla y se lleva el focus de la posición del cursor del text 1. Si es el caso 2, que es editar el registro, entonces se edita los datos que están en la tabla y se evoca la función para que se haga visible las etiquetas. En el caso 3 es para eliminar el registro, entonces se borra el registro y se pone, o sea, se mueve al primer registro, o sea, se borra el registro que uno seleccionó y se va a la posición del primer registro. Y se evoca la función de poner invisible las etiquetas. Blanquear, bueno, esta no se va a utilizar. Y se habilita la función, y se evoca también la función habilitar, que es para que se habiliten los botones, para volver a seleccionar alguna acción. Si es 4, es para incluir y modificar, consultar, para ver qué es el botón 4, buscar. Ajá. Si es el caso de que cuál es 4, entonces lo que hace es evoca la función invisible y después la función habilita. Y esto que está aquí es el fin de la cláusula select, desde aquí hasta aquí. Aquí termina el ciclo interactivo de la cláusula select. Después, para asignar los datos al text box de los campos que están en la tabla, entonces
cuando cual sea 3, entonces se le asignan los valores que tienes en cada uno de los text box según si es al text box. Si es el text box 1, se le asigna al nombre. Si es el text box, al apellido. Y si es text box 3, a la cédula. Y el último al sueldo. Y se actualiza la tabla temporal. Se pone invisible las etiquetas y los text box. Y luego se habilitan los botones. Si aquí está la rutina, si da un error, si el error es 3022, se le va a decir que ese dato no existe, pues. Entonces se le da el mensaje de que la cédula no existe en la base de datos, verifique los datos, o sea que lo que está escribiendo, y se coloca el focus del mouse otra vez en el text 1. De lo contrario se le da un mensaje de que cédula y sueldo deben ser numéricos. Y fin. Ese es cuando es OK. Ahora cuando es cancelar, lo único que hace es poner, ocultar todos los botones, los pone verdaderos y oculta todos los level y los text box, y pone en falso el command 6 y 7. Esto es lo mismo que poner invisible, el botón de poner invisible. Ya verán. OK. Veamos ahora cómo está programado el list box. El list box es el cuadro donde se van a mostrar los datos. Entonces, allí se tiene, cuando se le dé doble clic, está programado para que el usuario le dé doble clic al mouse. Por eso está aquí listbox. Entonces, tenemos una variable control, que aquí se declaran estas variables, que estas variables son privadas. Las otras que hablamos al principio eran públicas, estas son privadas. Entonces se coloca en la variable toma list, se le asigna un valor más. List se pone visible, se pone falso para ocultar la posición, la opción falso, y se pone visible en la opción true. O sea, visible es para poner, cuando se pone en falso es para ocultar o no poner o no mostrar el list, y true es para verlo. El level, donde dice dele doble clic, también se oculta, y se mueve al primer registro de la tabla temporal. O sea, se pone el puntero del mouse en el primer registro, y a control se le asigna 1. Aquí hay un do while, esto que está aquí. Un do while también es un ciclo interactivo. Busquen las teorías que les entregué. Entonces el do while va a ser mientras hasta que no sea fin de archivo. Cuando sea fin de archivo, lo que va a hacer aquí es buscar. Va a hacer mientras no sea fin de archivo. Y este es el fin del loop del while. Entonces, dentro de ese while
Él va a agarrar y va a hacer, si control no es igual a tomada, entonces va a la siguiente, al siguiente registro para ir buscando para ir buscando en el próximo registro hasta que sea fin de archivo. De lo contrario, se guarda el text 1, el nombre, el apellido, se guardan todos los valores, pues, y se sale del do while, del loop interactivo de esto. Esto es para que se salga. Si consigue el registro, lo muestra y se sale. Esto es lo que significa esto. No sigue el ciclo aquí, se rompe el ciclo con el exit do. Si el control se incrementa hasta para ir revisando la tabla. O sea, él va a revisar la tabla, si no, se mueve al próximo registro y así va. Mientras no sea fin de archivo. Cuando sea fin de archivo se sale. O cuando consiga el dato. Bueno, vamos a ver qué más hay. Ok. Ahora veamos las funciones. ¿Cuál es la función? Como su nombre lo indica, la función, voy a buscar la función, ok. Su función, por ejemplo, la función deshabilita 1 es para deshabilitar todos los comandos de control, o sea, todos los botones. Esto que está aquí es la misma opción que está en esto. ¿Dónde está? Esto. Si yo sustituyo aquí esto con la función, se logra. Y esta también. Este es para ponerlo invisible. Vamos para que se vea. Ok. Aquí es para deshabilitar todos los botones. Y aquí es para poner visible las etiquetas. Y este es para poner invisible las etiquetas. Que es lo mismo que está arriba que les mostré. Habilitar es para que se puedan habilitar, como su nombre lo indica, los botones de ingresar, modificar, eliminar, buscar y salir. La función preparar es para mostrar inicialmente los datos de la lista o los datos en el list box. Entonces, deshabilita, evoca la función deshabilitar, se para en el primer registro de la tabla. Esto es para limpiar la lista. Y después este do while es para mostrar, como dice allí, es la instrucción para agregar el apellido uniéndola al nombre. O sea, se toma el nombre y el apellido de la persona y se une en el list box. Cuando estemos bien mostrando el funcionamiento del programa, van a ver. Y después se pone visible el level
5 y el Xbox. O sea, el level que está arriba del Xbox. Y se pone el set focus en la lista del cursor, pues en la primera posición del dato que se muestra en el Xbox. Bueno, creo que no me falta aquí más nada explicar. Ahora veamos. Vámonos para el formulario 2. Formulario 1. Ok. Vamos a ejecutar el programa. Se ve la hora, todo bien bonito. Entramos. Vamos a ingresar datos. Vieron que el foco del mouse se puso en el primer text, en el del nombre. Vamos a poner aquí Pedro Pérez. Cédula 1. Sueldo vamos a ponerle 100.000. Le damos OK. Esto quiere decir que se guardó. Vamos a ingresar más datos. Vamos a escribir el nombre de Pepe. López. Vamos a colocarle la cédula 2. Vamos a escribirle ese sueldo y vamos a darle OK. Se habilita y todo lo demás desaparece. Se ponen invisibles. Ahora vamos a modificar. Están viendo que se ve los datos que están dentro de la base de datos, o mejor dicho, los datos que están dentro de la base de datos, pero se está trabajando con la tabla. OK, vamos a modificar Mariclen. Vamos a colocarle la cédula 5 y vamos a ponerle que gana 2 millones. OK, le damos OK y actualizó. Vamos a ver si eso es verdad. Le damos aquí y modificó. OK, vamos a darle cancelar. Vamos a eliminar a Pedro Pérez. Si uno decide no eliminarlo, están viendo que los botones tienen la ayuda que se les colocó. OK, vamos a decirle cancelar. Vamos a introducir unos datos. Aquí no escribimos nada, aquí tampoco. Aquí vamos a escribir números y aquí vamos a escribir letras. Vamos a ver qué pasa. No deje en blanco información clave. OK, hay que llenarlo. Vamos a ver qué pasa ahora. OK, me está diciendo que la cédula y el sueldo debe ser numérico. Estoy validando los datos que estoy entrando dentro de la base de datos. No me deja entrar cosas que no deben. Vamos a ponerle 333. Le damos a ingresar. Le damos a aceptar. Vamos a eliminar ese último que hicimos. Le damos OK. Lo eliminó. Vamos a ver si es verdad. Vamos a buscarlo. Ay, me acuerdo qué número le puse. Vamos a darle cancelar. OK. Vamos a modificar. No está. Vamos a cancelar.
Vamos a modificar porque no me acuerdo. 2. Cancelar. Vamos a buscar el que tenga el número de la cédula 3. Cédula 3 no he encontrado. Vamos a buscar el que tiene la cédula 2. Lo consiguió. Ok. Vamos a darle cancelar. Vamos a buscar, en vez de escribirle un número, vamos a escribirle esto. Me dice la cédula debe ser numérica. Ok. Vamos a darle entrada a otro dato. 1 le damos ok. La cédula ya existe, verifique los datos. O sea, no me va a dejar entrar otra cédula, otra persona con la misma cédula. Se está validando que no exista la misma persona dentro de la base de datos. Vamos a escribirle 7. Muy bien, ahora sí, vamos a ver. Vamos aquí está 1. Vamos a darle cancelar. Le damos salir. Salimos. Y muy bien, ya terminó el programa. El funcionamiento del programa. Generamos el archivo ejecutable, el .exe. Ubicamos el archivo. Ahí creamos un acceso directo. ¿Cómo se creó el acceso directo? Separar a uno aquí. Le agarra y cambia y le da aquí a propiedades. Propiedades. Botón derecho. Y se le dice crear acceso directo. En el acceso directo uno separa para cambiarle el icono. En propiedades se le da a cambiar el icono. Uno selecciona el que más le guste. Eso tiene un fin último. El acceso directo es el que se va a utilizar para ponérselo en el escritorio al usuario final, porque el ejecutable es el que uno le instala al usuario. Si le damos doble clic, el programa se ejecuta. Se ejecuta. Podemos ingresar datos. Podemos modificar. Podemos eliminar. Podemos buscar. Modificar.
cancelar. Salimos. Bueno. Los programas funcionan igual. La diferencia es que uno es en el ambiente de producción y el otro en el de prueba o elaboración del programa. Como ya dije, al usuario final se le instala es el ejecutable, porque si no puede modificar el programa. Bueno, adicionalmente le dejo aquí algunas instrucciones de las que se utilizó en el programa para su conocimiento. Como control data, declaración de variables de base de datos, el record set, el open base de datos, el open record set, el input box, cómo utilizar el índice y así. Lo demás se los envían en los materiales que le compartí. Bueno, gracias por compartir su valioso tiempo conmigo. Por favor, denle clic para unirse a mi canal. Hasta la próxima. Gracias. Chao. Adiós.